Señor, la semana pasada Yosimar iniciaba una nueva serie de Tito y el día de hoy iniciamos también una nueva serie de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Y he titulado el sermón del día de hoy Bendiciones de la doctrina bíblica. Básicamente, cuando uno empieza a estudiar Segunda de Pedro, se pueden dar cuenta de dos cosas. Es como un sándwich, donde va a iniciar y va a terminar hablando de la sana doctrina. Y obviamente entre medio empieza a mencionar muchas cosas relacionadas a cómo vivir o utilizar la sana doctrina en la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente con la sana doctrina? Así que iniciamos estos 4 versículos hablando de las bendiciones que tiene la sana doctrina. Y es pertinente que antes de iniciar cualquier tipo de texto para estudiarlo o una carta, entendamos el contexto, qué es lo que rodea las situaciones alrededor de lo que él dice, para poder entender por qué lo dice. Yosimar mencionaba ahorita en la mañana los diferentes tipos de posturas que hay respecto a la escatología. Y mencionábamos cuál es el problema de que las posturas sean distintas. Bueno, esto recae en que, como él decía, tienen hermenéuticas diferentes. Y a veces hay personas que dentro de su manera de interpretar dejan de lado el contexto. Pero nosotros tenemos que agarrarnos del contexto para poder interpretar un texto. Entonces, aquí Segunda de Pedro, ustedes pueden leer los 3 capítulos y él está enfatizando el conocimiento, la doctrina bíblica y la sana doctrina para combatir a los falsos maestros, para combatir la falsedad. Y curiosamente podemos observar que al final del ministerio de hombres reconocidos como por ejemplo Pablo, Juan, Judas y en este caso Pedro, al final de sus ministerios, estos hombres tocan temas similares. ¿Qué estaba mencionando Pablo ya al final de su vida, de su ministerio, que hablaba con Timoteo? Cuidado con los falsos maestros. ¿Qué mencionaba Judas? Luchen ardientemente por la fe, por culpa de que hay falsos maestros, la tienen que defender. ¿Qué estaba mencionando Juan en sus últimas cartas? Cuidado con los falsos maestros, cuidado con ese hombre que no está recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Y aquí Pedro hace lo mismo. La última carta que él escribe, que está registrada aquí en la Biblia, y toca este tema, los falsos maestros. Hay una preocupación en común en los líderes cuando su ministerio está terminando, cuando ellos saben que llegó el momento de terminar de pasar la estafeta. Y es la preocupación de que la sana doctrina siga perdurando ahí. Y la manera en cómo Pedro está tocando el tema de los falsos maestros es diferente a como lo hace Judas, Pablo o Juan. Ellos son muy enfáticos, muy directos respecto a los problemas, cómo son los falsos maestros, para que los puedan combatir. Pero Pedro no hace eso. Pedro, en lugar de hablar muy específicamente de falsos maestros, habla muy específica y claramente de la sana doctrina. Así que Pedro está diciendo algo para que nosotros entendamos cómo combatirlos, y es: utiliza la sana doctrina. ¿Tú quieres saber quién es un falso maestro? Entonces conoce la sana doctrina. ¿Tú quieres combatir la falsedad? Entonces necesitas sana doctrina. Es como los banqueros el día de hoy. Cuando una persona llega al banco y la persona tiene que saber distinguir cuando un billete es verdadero y cuando uno es falso, no los ponen a estudiar todo el tipo de billetes falsos que tienen, porque hay muchos tipos de billetes falsos. No tendría sentido. Entonces, ¿qué hacen los banqueros? Ellos conocen muy bien el billete verdadero. Conocen los tamaños, la textura, los dibujos, todo, para que cuando entonces ellos reciban un billete falso, rápido identifiquen que es falso. Eso está haciendo Pedro. Pedro quiere enfatizar que la sana doctrina sea algo que conozcamos bien, para que cuando llegue la falsa doctrina, la que no es sana, la identifiquemos y la rechacemos. Y bueno, esta carta es interesante. Cuando él se presenta, él no menciona en ningún momento los destinatarios, pero aparentemente son los mismos que habían recibido la primera carta. Y así
nosotros nos podemos dar una idea de en dónde estaba Pedro en ese momento cuando le estaba escribiendo. Dice 1 Pedro 5, 12 al 13, dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? ¿Qué nos está diciendo ahí, en este versículo? Pedro y aparentemente varios de los apóstoles o los líderes, para hablar de que ellos estaban en Roma, la mencionaban como Babilonia. Evidentemente hacen una relación al pecado, a este dictadura o poder que tenían ahí los romanos. Entonces cuando decían que estaban en Roma, en vez de poner Roma, ponían Babilonia, porque estaban siendo perseguidos. Evidentemente no iban a dar su lugar específico de ubicación y correr peligro de que alguien los atrapara. Entonces es una manera de comunicarse con los demás creyentes para que supieran dónde estaban. ¿Y qué nos hace pensar de que Pedro estuviese en Roma? Si nosotros leemos la historia, ¿dónde fue crucificado Pedro? ¿En qué lugar? Fue en Roma. Roma fue ya los últimos tiempos de su ministerio. Así que Pedro sabía que quedaba poco tiempo. Observen lo que dice ya en la segunda carta de 2 de Pedro. Dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y poco tiempo después de que Pedro escribe la segunda carta, él fue crucificado. Muy interesante que él no quiso ser crucificado como Cristo, sino que pidió que la cruz fuese volteada porque él no se sentía digno de morir como su Señor. Bueno, esa era la preocupación de Pedro al final de su ministerio, de que la iglesia mantuviera la sana doctrina. Y la manera en cómo vamos a estudiar este pasaje, la manera en cómo Pedro nos está hablando de las bendiciones que tiene la sana doctrina es esta. La doctrina bíblica tiene como beneficios o bendiciones: versículo 1, mostrar justicia; versículo 2, impartir gracia; versículo 3, proveer suficiencia; y versículo 4, impulsar santidad. Solamente, hermanos, la doctrina bíblica es la que combate a la falsa enseñanza. Solamente eso. Por lo cual, la sana doctrina es el antídoto que se necesita para proteger a la iglesia de los falsos. ¿Por qué tengo que enfatizar esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? A veces hay gente que relaciona la sana doctrina con defender temas bíblicos controversiales. Entonces ellos argumentan que aquellos que defienden la sana doctrina son aquellos que están peleando y haciendo separaciones. Pero la sana doctrina se basa en interpretar correcta y precisamente todo el consejo de Dios, toda la Biblia, y por supuesto aspectos fundamentales para la salvación y fundamentales para tu santificación, para darles la aplicación correcta. Eso hace la sana doctrina. Así que cuando no hay sana doctrina, pueden pasar varias cosas. Puede que yo interprete mal, que no sea preciso en la interpretación, o que esté aplicando de manera equivocada la Biblia. Por eso es tan importante. Dice al final de la carta: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la sana doctrina. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la carta inicia enfatizando la sana doctrina y termina enfatizando la sana doctrina. Iniciemos entonces con el primer punto, el primer beneficio o bendición que nos trae la sana doctrina, que es mostrar justicia. La doctrina bíblica tiene de bendición para tu vida que te está mostrando justicia. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo que podemos observar en el primer versículo es que la doctrina bíblica nos va a decir cuál es la justicia verdadera que Cristo está mostrándonos en la palabra, y cómo esa justicia te está invitando a vivir de cierta manera. Vean, Pedro se presenta de una manera peculiar.
menciona Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro eran los nombres de Pedro, su nombre hebreo y su nombre griego, cada uno respectivamente, lo cual indica que sin lugar a dudas, evidentemente, no ponemos en tela de juicio quién estaba enviando esta carta. Evidentemente es Pedro, el apóstol que nosotros conocemos. Y Pedro se identifica a sí mismo como siervo. Yosimar, la semana pasada, hablaba de Tito, como en el primer capítulo de Tito, los primeros versículos, Pablo se presenta como siervo. De la misma manera se presenta Pedro aquí. Está utilizando la misma palabra. Está utilizando doulos o doulos. Es la palabra griega para hablar de este tipo de siervo. Pero ¿qué tipo de siervo es el que está hablando aquí Pedro? Está hablando del nivel más bajo de esclavos que existían. Así es como se presenta. Los esclavos, algunos tenían ciertos niveles. Bueno, pues el de más bajo nivel, aquel que hacía las cosas más bajas o de menos honor, eran ese tipo de siervos. Esa palabra se utilizaba para identificarlo. Y así se está presentando Pedro. Está mostrando una posición de humildad, de sumisión, evidentemente sumisión a Cristo, y para gloria del Señor, porque es un siervo, pero un siervo del Señor, un siervo de Cristo. De hecho, este tipo de esclavos era considerado menos importante que los animales. Esta palabra sigue siendo muy interesante, ya que se reconocía que este tipo de siervos tenía la obligación de obedecer al amo sin importar el costo o lo que te pidiera. Era ese tipo de siervos, un tipo de esclavo que no tenía derecho de nada, solamente vivía para obedecer a sus amos. ¿Por qué? Porque como Yosimar explicaba, había muchos tipos de esclavos. Incluso hubo un tipo de esclavitud o servicio en la que, por ejemplo, yo no tenía para pagar mi universidad, entonces me metía un tiempo de esclavo para generar dinero o ingresos, parecido a lo que hoy es el trabajo, pero el trabajo no es esclavitud, solamente para aclararlo, aunque muchos lo puedan ver de esta manera. Pero para que vean, había diferentes tipos de esclavos. Este no tenía opción más que servir y obedecer. Vivía para él. En alguna manera Pedro está enseñando y está modelando con esta presentación un aspecto fundamental de la vida del creyente. Y esta es la sumisión incondicional a nuestro Señor Jesucristo. John MacArthur, me gusta mucho lo que él especificó o caracterizó de este tipo de siervo, que es el tipo de siervo que debe de caracterizarnos a nosotros como creyentes. Vean, dice: llamar al cristiano esclavo de Dios quiere decir que es su posesión inalienable. O sea, no podemos dejar de pertenecer. Eso dice la primera palabra. Luego, que está incondicionalmente a su disposición. O sea, que Él tiene el poder sobre nuestras vidas. Que le debe incuestionablemente obediencia. O sea, no hay queja o cuestión que hacer ante sus mandatos. Y que debe estar constantemente a su servicio. O sea, que nuestro tiempo le pertenece a Él. Entonces, en conjunto, no podemos dejar de pertenecerle. Él tiene el poder sobre nuestras vidas. No hay queja o cuestión que hacer ante lo que Él nos mande hacer. Y nuestro tiempo es de Él. Ese es el tipo de siervo que somos nosotros, o que el creyente debe ser, por el cual debe estar caracterizado. Pero no solamente se presenta aquí Pedro como siervo, sino que además menciona su título de apóstol. Alguien que fue comisionado específicamente, literalmente, por Jesús. No es el tipo de apóstol que solamente expresa el término literal de la palabra, que es el enviado. Ciertamente el enviado, porque es apóstol y es lo que significa la palabra. Pero este apostolado que él está mencionando es el apostolado particular que Jesucristo hizo solamente sobre 12 hombres, que después uno de esos 12 lo traicionó y se añadió otro más, y finalmente Pablo fue el último de los apóstoles que nosotros podemos reconocer como verdaderos en la Biblia. Y eso es importante.
Son los únicos apóstoles que podemos reconocer como verdaderos. Cualquier otro tipo de apóstol no existe porque no puede cumplir con los requisitos para ser un apóstol de Cristo, que eran principalmente haber sido seleccionado directamente por Cristo y haber visto a Cristo resucitado. Así que Pedro se presenta aquí como comisionado por Cristo, como un mensajero de la verdad. Y esto no solamente es un título que habla de su labor, sino que esto le da autoridad a las palabras que él va a decir. Primero nos muestra su posición de siervo. No se está exaltando él. Él no quiere verse como alguien que se ponga sobre los demás, sino al contrario. Pero sí tiene que decirles algo. Ciertamente soy un siervo y me acerco con ustedes en humildad. Sin embargo, lo que yo les voy a decir, esto que les estoy escribiendo, tiene autoridad apostólica, autoridad de aquel que me ha enviado. Una presentación como esta, entonces, si se fijan, establece un modelo de liderazgo espiritual en el que hay una sumisión, un servicio sacrificial como esclavo, combinado con la dignidad y la autoridad del llamado de Dios a dirigir y hablar de parte de Él. Hasta aquí entonces podemos ver esta presentación de Pedro como quien está enviando la carta. Ahora dice a los que son a quienes se les está enviando esta carta, a los que han recibido una fe como la nuestra. Estos a los, como ya lo mencionamos ahorita, son los primeros receptores de la primera carta. ¿Cómo sabemos que son aquellos que habían recibido la primera carta? Porque más adelante dice, amados, esta ya es la segunda carta que les escribo. Así que el contexto de la carta me está indicando que el destinatario son los de la primera carta. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Aparentemente, tal como Pablo, si ustedes pueden leer ahí Hechos, Pedro estaba plantando iglesias. Pedro se había dado la labor de, junto con su esposa, ir a diferentes lugares y empezar diferentes plantaciones de iglesias. Y históricamente se afirma que estos eran los lugares donde Pedro había estado ministrando, plantando iglesias. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que él estaba enviando esta carta a personas con quienes había tenido una relación personal. Brian dice que cuando él se fue de Countryside, pues evidentemente fue dejar a su familia, pero inició acá otra familia, aquí en Mochicago. Entonces llegó un punto que cuando Brian dice que se va para allá, extraña a los de acá, se viene para acá y extraña a los de allá. Y ahora su corazón se parte en dos porque tiene familias en dos lugares distintos. Y nos va a pasar lo mismo a nosotros ahora que estamos iniciando acá Redención. Y en un futuro, si el Señor permite, que se implanten más iglesias. Y es lo que estaba pasando con Pedro ahí. Pedro tenía su corazón entregado al servicio del Señor y por eso su corazón se sentía premiado al saber que su vida iba a terminar y necesitaban escuchar estas palabras sus receptores. Entonces lo que podemos observar aquí es que Pedro describe a sus lectores como creyentes verdaderos, dice a los que han recibido una fe como la nuestra, dejando en claro que la salvación es un regalo. No dice la fe que se han ganado, la fe que han conseguido, sino la fe que han recibido. El hecho de que utilice esta palabra, él está utilizando un verbo griego utilizado ahí, que significa literalmente obtenido por voluntad divina o recibido por suerte divina o entregado por medio de asignación. Así que ese recibido significa este es un regalo de parte de Dios, algo que viene divinamente. ¿Por qué mencioné la suerte? Es el mismo término que se utiliza en Hechos cuando ellos estaban a punto de seleccionar al otro apóstol. Es el lugar que había quedado hueco por Judas. Iban a seleccionar a otro apóstol que fue Matías y utilizaron exactamente el mismo verbo. Y se presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron, tú Señor,
que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Evidentemente, estas suertes que están hablando aquí en este pasaje no son la suerte que escuchamos mencionar el día de hoy. Uy, qué suerte, saqué 10 en el examen y me había estudiado. Uy, qué suerte pasó esta otra situación. No, aquí suertes, este tipo de práctica era más algo de la cultura judía. Y era una manera en la que ellos estaban tratando de seguir la voluntad de Dios. Es Hechos. Hechos es un libro narrativo. No te está diciendo, esto tienes que hacer, esto debe hacer la iglesia. No, nos está narrando lo que pasó ahí. Está utilizando exactamente la misma palabra acá en 2 de Pedro para hablarnos de cómo nosotros recibimos esa fe. Esto que han recibido como es recibido como un regalo inmerecido, lo cual es la fe, precisamente la fe salvífica de la que está hablando Pedro. Y es aquí donde se empieza a vislumbrar la justicia de Dios. Recuerden, estamos aquí viendo el punto de que la bendición de la sana doctrina es que nos muestra la justicia. Vean cómo continúa. Efesios 2, en general el inicio de Efesios, los primeros 3 capítulos son excelentes para que nosotros entendamos lo que es la fe, la gracia y el evangelio, porque dentro de cada versículo tiene una sola palabra donde tú puedes obtener tanta información acerca de la salvación, que empieza a hablar acerca de la gracia, de la fe, del don divino. Y nosotros que estamos viendo a redención podemos observarlo como en la serie de Efesios seguimos por ahí en el versículo 3, versículo 4 y vamos para el 5º o 6º sermón. ¿Por qué? Porque hay tanto en Efesios que nos habla de nuestra posición en Cristo. Observen, porque por gracia, o sea, como un regalo inmerecido, ustedes han sido salvados. ¿Y cuál es ese regalo inmerecido? Pues por medio de la fe. Es ese regalo que nos ha dado el Señor, esa gracia, es el don de la fe, el don de poder creer en el Señor. Y todavía lo vuelve a enfatizar Pablo, dice, y esto no procede de ustedes, o sea, esto no lo estamos generando nosotros en nuestras propias fuerzas, sino que es un don de Dios, un don divino del Señor que nos permite creer y arrepentirnos. Por eso al final en el 9 dice, no por obras. No hay nada que tú puedas hacer para obtener la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se crea que por su buen actuar puede obtener la fe. Muchos de los falsos maestros difieren de este punto, ya que la fe de ellos, argumentan, es mayor, o con mayor unción, o con mayor fuerza, o diferente al resto de las ovejas, pero diferente, mejor, según ellos. Obviamente esto no es lo que describe ni la Biblia, ni Pablo, ni Pedro. Entonces continúa el versículo, dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Aquí, recuerden, Pedro estaba plantando iglesias, y entre las iglesias que plantó, hubo una combinación entre gentiles y judíos. Al principio, al inicio de la iglesia eran puros judíos, pero de repente el Señor dice, no, la iglesia es para todos. Entonces es cuando empezamos a ver la evangelización a los gentiles. Y esto ayuda a que no haya división entre ellos. Ya Pedro pasó por una situación. Esto ya es al final de su ministerio, pero mucho antes hubo una situación por ahí descrita en Gálatas, donde estaba Pablo con los hermanos de Galacia. De repente los visita Pedro y empieza a convivir con todos ellos, una chulada, bien campechanos, pero llegan un grupo de los de la iglesia de Jerusalén. De entre ellos eran varios judíos, aparentemente algunos judaizantes, que son más tercos, más cerrados y un poco faltos de entendimiento de que tanto los gentiles como ellos podían recibir la fe del Señor. Y en cuanto llegan ellos, ¿qué hace Pedro? Le empezó a dar miedito que hablaran de él. Hizo quedar bien mejor con los judíos
Y ahí es donde es acusado de hipocresía delante de todos por parte de Pablo. Así que Pedro ya sabía de primera mano que podían existir divisiones o problemas. Entonces dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Es igual, no es diferente. Y es interesante. Los falsos maestros pintan su conocimiento, sus visiones, sus sueños o su unción como algo especial. Aquí dice Pedro, no, estamos al mismo nivel, somos creyentes iguales. De hecho, es muy interesante en el griego cómo está escrita esa frase. El griego es sencillo en cierta manera, porque cuando quieren enfatizarte algo, utilizan esa palabra poniéndola al principio de la oración. Entonces, es como si dijese algo así en el griego, así como traduciéndolo literal, dice, a los que como la nuestra han recibido una fe. Esa es la traducción literal. Entonces aquí Pedro quiere enfatizar la igualdad en esa fe que tienen ellos, que no es diferente, no es mayor una que otra. Esta fe salvadora está disponible solamente, ¿qué dice el versículo? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Como les dije, esto nos está mostrando la justicia. Esa es la bendición que podemos obtener de la sana doctrina. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está aquí la sana doctrina? ¿Dónde yo veo la enseñanza bíblica y dónde está esa bendición de la que me estás hablando? ¿De dónde sale este punto? Bueno, dice el contexto de 2 de Pedro, si ustedes siguen leyendo versículo 2, versículo 3, versículo 4 y aún versículo 5, todo el tema es el conocimiento. La base es el conocimiento bíblico. Entonces, es el conocimiento bíblico y la correcta interpretación de la palabra la que nos va a permitir entender, primero que nada, que la fe es recibida o la recibimos de parte del Señor de manera gratuita. ¿Ok? Nada que hagamos nosotros para recibirlo. Y que además es la sana doctrina la que nos hace entender que es mediante la justicia de Cristo que podemos obtener esa fe. Y no solamente esto nos explica la sana doctrina, sino que además aquí, solamente en esta frase dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero muy pocas partes de la Biblia están mencionando así literalmente que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y este es uno de esos versículos. Aquí no te está hablando de las dos personas de la Trinidad, aquí te está hablando de la segunda persona de la Trinidad y te está hablando de Cristo como Salvador y Señor, lo cual es una doctrina fundamental para tu salvación y que solamente podemos entenderla por medio de la sana doctrina. Entonces, ¿qué provee la sana doctrina? Nos muestra la justicia, esa justicia la cual te da la salvación. Por eso es tan importante la sana doctrina, por eso son tan grandes las bendiciones que ellos dan, porque primero que nada, antes de ver cualquier otra bendición de la sana doctrina, te ofrece la salvación. Te está mostrando la justicia verdadera, no la justicia que están pintando los falsos maestros, donde ellos son un parámetro importante para decidir todo esto, no como la justicia que te pinta el Papa, donde dicen, sí, nuestra base para dirigirnos en la vida es la Biblia, los sacramentos y lo que yo diga como Papa. No, la sana doctrina no te dice eso. La Biblia nos dice que es la Biblia solamente la que nos va a dirigir y esta misma Biblia nos está mostrando que es la justicia de Cristo la que nos da la salvación. Ahorita estábamos celebrando la Santa Cena y es bien importante entender lo que estamos celebrando porque celebramos la muerte de Cristo, celebramos lo que en aquellos tiempos fue la Pascua, pero nosotros celebramos la Pascua cumplida por fin. Recuerden, la Pascua era un simbolismo. ¿Qué significa Pascua? Literalmente, pasar por alto. Entonces, cuando yo estoy en la casa con las niñas, de repente, para poder explicarles cosas acerca del pecado, acerca de la salvación, me gusta utilizar ilustraciones, porque son niños, puras palabras se aburren y no te entienden nada. Entonces les pongo videos, y hay un video que nos gusta mucho ver, que es medio modernón, pero bueno, no importa eso, detalles menos, detalles más. En este video aparece Cristo
y de repente Cristo está bañado en sangre. Y de repente esta sangre empieza a caer y la cámara va bajando y esta sangre está cayendo sobre esqueletos. Y estos esqueletos, cuando son cubiertos por la sangre, empiezan a tener una cara, carne y hueso. Y la Elizabeth pregunta: hey, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ves si estaban muertos? Ahora tienen cabello y tienen ropa y están vivos. Ah, bueno, es la justicia de Cristo la que les está dando vida. Porque ¿qué pasó con Cristo? Cristo tuvo que derramar su sangre y manchar con su sangre, o derramar su sangre sobre nosotros, para que cuando Dios nos viese, ya no viese al Tony pecador, sino que ve a alguien que está manchado con la sangre de Cristo y lo ve como si viese a Cristo. Esa es la justicia verdadera. Por eso dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El pecador ha de recibir vida eterna solamente porque el Salvador atribuye su justicia perfecta sobre él. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una justicia que procede del Padre, pero que alcanza a todo creyente a través del Hijo. Que es la doctrina bíblica la que evidencia verdades como esta, que muestran justicia, una justicia verdadera, la justicia que nos ha sido atribuida por Cristo. Por eso es tan fundamental la sana doctrina, porque es por ella que nosotros podemos ver la correcta interpretación de ella, conocer el verdadero evangelio, ver las verdades fundamentales que la Biblia nos está mostrando para la salvación de nosotros, para la salvación de los perdidos. Sin duda alguna, entonces, esta verdad debería motivarnos. Primero que nada, agradecer a Dios, porque la bendición de la sana doctrina no se le ha sido mostrada a todos, no todos la conocen. A no todos se les ha mostrado la justicia, o al menos a no todos se les ha abierto los ojos para ver esa justicia mostrada. Y cuando nosotros agradecemos, ¿cuál es el resultado habitual? ¿Cómo sé yo que mi hija está agradecida cuando hago algo por ella? Porque hay un resultado evidente en su manera de actuar, en su manera de responder a lo que yo le pido que haga. Así que si el resultado o la motivación es a agradecer al Señor, debería de ser que nuestra vida debe ser una muestra de ese agradecimiento, una obediencia, porque como dijimos ahorita en el versículo, nosotros somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Y el tipo de esclavo ese, recuerden, solamente vivía para obedecer a su amo. Yo creo que también aquí es importante mencionar el Evangelio, porque a pesar de que se supone que la iglesia y la membresía está conformada solamente por creyentes, tristemente, de entre las ovejas hay cabritos. No todos son parte del rebaño. Así que muchas veces, yo creo que la mayoría de muchos de los que van a ir al infierno son personas que creían que iban a ir al cielo. Son personas que creían que tenían asegurada su salvación. Y en la iglesia, tristemente, va a suceder que muchos creían que estaban salvos, cuando no era así. Así que es bien importante hacer caso a lo que mencionábamos ahorita en la Santa Cena, que es examínate, evalúate. Porque el cristiano es notorio cuando es cristiano. Si tú eres creyente verdadero, ponte a pensar, a ver, ¿cómo pienso? ¿Cómo siento y cómo vivo? Estas tres cosas están reflejando que verdaderamente soy creyente. Mi pensar, mi sentir y mi vivir. Si no es así, puede ser que yo no sea creyente. Y el día de hoy tú estás escuchando el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente una buena noticia. El Evangelio es un llamado. El Evangelio no es nomás contarte algo. El Evangelio te está llamando, te dice Dios, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, hay una consecuencia.
Pero si sí te arrepientes, hay mucha bendición, hay mucha esperanza. ¿Me puedes pasar la voz? Se me olvidó traerla para acá. Gracias. Bueno, entonces, la primera bendición identificada en este pasaje, versículo 1, mostrar justicia. Es lo que hace la sana doctrina, nos muestra justicia. La segunda bendición que nosotros podemos ver, o beneficio, es que la sana doctrina imparte gracia, impartir gracia. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El pasaje continúa con una verdad que debe ser de mucho valor para cada creyente. La verdad de que nosotros vivimos en el reino de gracia y paz el día de hoy. Romanos 5:1-2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El evangelio verdadero, la doctrina bíblica, imparte gracia, primero que nada, salvífica, en el sentido de que una vez que tú has conocido el evangelio y que se te ha otorgado el don de la fe, ahora pues, tú puedes vivir y disfrutar de esa gracia y paz. Hay que aclarar algo. La gracia se puede ver como la gracia común y la gracia especial. La gracia especial, ¿cuál es? Aquella gracia salvífica, aquella gracia donde se nos es otorgado el don de la fe. ¿Y cuál es la gracia común? La gracia común es la que tienen todos, no solo los creyentes, todo ser humano. ¿Cómo sé que existe hoy gracia para inconversos? ¿Cómo sabemos que hay gracia para los inconversos? Porque mereciendo estar así de ya en el infierno, están aquí. Porque aún ellos gozan de salud. Porque aún ellos, o muchos de ellos, gozan de tener dinero, gozan de comer, gozan de tener una vida, gozan de tener hijos, de tener nietos, de tener amistades, de tener relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gracia común. Y el versículo dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Dios quiere que la sustancia de la salvación llegue a sus hijos de manera interminable y abundante. Ojo, la sustancia de la salvación, no la salvación. La sustancia de la salvación de manera interminable y abundante. La salvación llega una sola vez. Eso está claro. Pero la sustancia de la salvación es algo que puede seguirse disfrutando y multiplicando. Antes de llegar a ese punto, gracia, ¿qué es gracia? Porque muchas veces lo mencionamos. Gracia es un regalo o un favor de Dios gratuito e inmerecido, dado a los pecadores, que Dios soberanamente otorga para el perdón de nuestros pecados. Su gracia es impartida soberanamente y como ya hemos entendido el aspecto de la justicia mostrada al salvar, esto debe eliminar cualquier pensamiento en contra de esta acción soberana de Dios. Porque hay gente que se puede quejar, ¿por qué Dios decide salvar a este grupo y a estos no? Eso es injusto. Pueden pensar algunos. No. ¿Qué fue lo primero que enfatizamos? La justicia. Él es justo en todo lo que hace y su justicia es precisamente la que nos ha salvado. Todo lo que hace es justo. Y no podemos nosotros acusar de injusto a alguien que está regalando. Y que está regalando algo como la gracia y la salvación. ¿Cómo podría ser injusto eso? Claro que no lo es. Y por supuesto que no lo es cuando nosotros empezamos a entender atributos de Él como la soberanía, como la santidad, como la justicia. Pero el aspecto de gracia mencionado aquí vendría a ser la gracia de Dios impartida en mi diario vivir, en nuestras vidas. Por eso menciona que sean multiplicadas. Aún podemos observar que toda nuestra vida es una gracia.
todo lo que vivimos en nuestra vida es la gracia de Dios en nosotros. Aún las peores cosas que te lleguen a pasar es la gracia de Dios. Porque si no hubiese gracia de Dios manchada sobre cada cosa que tú vives, en este momento estarías sufriendo en el infierno. Disfrutamos de esas gracias en el conocimiento de quién es Dios, en lo que la doctrina bíblica enseña. Ese, de hecho, es el efecto de la gracia. Así que la gracia que nos es otorgada tiene un resultado de paz en nuestra vida, una paz que proviene, observen, del entendimiento de la sana doctrina, que nos brinda iluminación para entender nuestra posición ante Dios en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que esta paz proviene de un entendimiento de la sana doctrina? Si nosotros vamos a otros círculos o a otros grupos, podemos observar que para su toma de decisiones ellos necesitan un elemento muy importante. Dicen, yo necesito la paz para tomar decisiones. Entonces yo siento paz en mi corazón y eso me dirige a mí para hacer tal y cual cosa. Pero no. ¿Por qué? Porque esta paz debe de provenir de un entendimiento. Realmente lo que debe pasar es que la doctrina bíblica debe estar tan inmersa en tu cabeza que entonces este conocimiento te hace entender verdades tan importantes que ahora sí te empiezan a brindar una paz. Porque tú estás obteniendo el entendimiento correcto de quién es Dios, de qué quiere Dios, de quién eres tú y qué tienes que hacer. En pocas palabras, los creyentes recibimos gracia incomparable por cada pecado y paz abundante por cada prueba. Pero dice que esta gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes, entonces implica el ser bendecidos abundantemente por parte del Señor, en un sentido en el que en el desarrollo de nuestra vida podremos experimentarlo más y más. Eso es lo que implica que sea multiplicado. Estas cosas se multiplican mientras conocemos más a Dios. Tenemos la gran bendición de que es justamente la doctrina bíblica lo que nos permite desarrollar esto. Y empaparnos más de ella nos va a proveer más gracia. Yo escucho mucha gente, pero mucha gente quejarse del seguro. La gente dice, no, el seguro es una cochinada, no, el seguro es bien lento, te atienden de aquí a 3 años, no sirve para nada, mejor págate un particular, o mejor vamos con el amigo de un amigo, etcétera, 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 ¿no? La verdad, conozco yo personas que sus vidas han tenido mucha prueba y esas personas el Señor las ha hecho humildes para pasar ciertas pruebas y habitualmente estas personas van al seguro y en el tiempo que tengo conocido a estas personas no miento cuando digo que nunca he visto que han tenido un problema en seguro. Bueno, muchas veces así se vislumbra la gracia del Señor, ese tipo de gracia nos da gracia a veces para con las personas, nos da gracia en medio de las situaciones, como un regalo para nuestra comodidad a veces, como un regalo para un mejor desarrollo de nuestra salud, como un regalo para tu vida en ciertas circunstancias. Pero estas son multiplicadas mediante nuestro crecimiento. ¿Por qué digo que es mediante el conocimiento? Observen, dice, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo es que son multiplicadas? De esa manera. Mediante la doctrina bíblica, mediante la sana doctrina. Por eso, en este punto, veíamos que una de las bendiciones de la sana doctrina es que Dios imparte su gracia. Toda esta gracia y toda esta paz vienen a través del conocimiento. Y ese es un conocimiento relacional. Ciertamente es racional, pero más que nada es relacional con el Señor. Una verdad bíblica siempre debe tener un efecto de mayor piedad de la persona.
siempre debe tener un efecto de mayor y mejor relación con el Señor. Si la doctrina bíblica no está generando eso en tu vida, hay un problema en ti, no en la doctrina bíblica. A menos que no sea bíblica la doctrina, entonces sí, hay un problema. Pero si la doctrina es bíblica, tiene que generar una mayor relación con el Señor. Hay que ser muy cuidadosos porque el conocimiento en ocasiones puede ser tentación de orgullo o tentación de envanecer. Pensar, no, yo tengo tantos años de experiencia, tengo tanto tiempo de cristiano que yo sé esto, escúchenme a mí. Yo he estudiado tal cosa, he estudiado en el seminario, he estudiado tales cursos. Es bien peligroso porque, como hemos estado viendo en los estudios de varones, el orgullo es sutil. No, pues llego aquí y me paro aquí al frente y antes de hablarles de la palabra, pues para que me conozcan, yo he estudiado tal y estudio en este seminario actualmente y he plantado estas iglesias y actualmente estoy haciendo esto también. Y ahora sí ya les voy a predicar. Es sutil el orgullo y el envanecimiento. Mucho cuidado, porque hay una tendencia muy fuerte a nosotros a envanecernos, a crecernos. Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Así que este conocimiento transmite la idea de que debe existir un desarrollo de sabiduría, un conocimiento en cierta manera suficientemente pleno en términos de salvación, pero progresivo en términos de santificación. Porque nosotros no pedimos que cuando alguien vaya a ser creyente o podemos identificar ya a alguien como convertido, ya que haya entendido toda la doctrina bíblica. Eso es imposible, ninguno de nosotros ha llegado a ese punto. Nadie, yo creo, en la vida llega al punto de entender por fin toda la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la santificación, que es un proceso. Pero sin embargo, sí es necesario tener un pleno conocimiento de aspectos, por lo menos básicos, de la salvación, del Evangelio. Ese es un aspecto importante porque la sustancia de la salvación de alguien es este tipo de conocimiento racional y objetivo de Dios, que solamente proviene de la doctrina bíblica. Solamente de la doctrina. Dice aquí, segunda de Juan 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Esa causa de la verdad, la sana doctrina, es evidenciada, observen, en su lógica y objetividad. Tenemos un grupo los viernes con unos varones donde estamos estudiando diferentes aspectos teológicos y dentro de las conversaciones que se daban ahí, llegamos a esta discusión sobre, bueno, entonces, ¿cómo yo identifico que existe la sana doctrina? Todos los lugares van a manejar la misma bandera. Aquí es la verdad, aquí es la sana doctrina. Lo mismo te van a decir los católicos, te lo van a decir los mormones, los testigos de Jehová, te van a decir los presbiterianos, te vamos a decir nosotros, todos. ¿Cuál es la sana doctrina entonces? ¿Cómo identificas tú la sana doctrina? ¿Cómo la identificas? Y esta es una pregunta importante, porque muchos de nosotros estamos consumiendo contenido en internet, estamos consumiendo predicadores en internet. Entonces, ¿cómo sabes que el predicador que consumes en internet expone la sana doctrina? ¿O hasta qué punto tú tienes el discernimiento para saber que algo es sana doctrina? Eso es bien importante. Bueno, mediante la lógica y objetividad arraigada a las verdades bíblicas es que nosotros podemos por lo menos discernir un poco más que algo verdaderamente es, que algo es verdaderamente la interpretación de la palabra. De tal manera que nosotros vamos a ver una armonía en la interpretación y la aplicación que la persona le está dando a la Biblia. Pero tiene que haber una armonía. No puede ser como lo que estaba mencionando ahorita Yosimar en la mañana.
una alegoría, una espiritualización de, no, pues aquí tenemos la historia de David. Y entonces tú, en esta historia, lo que vemos es que tienes que derrotar a los Goliaths de tu vida. Y elimina al Goliat de la obesidad, elimina al Goliat de tus problemas económicos, elimina al Goliat del problema con tus amigos o hermanos. Eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque no hay armonía en el texto que nos esté indicando que es la interpretación de la palabra. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de nosotros necesita desarrollar discernimiento. Cada uno de nosotros necesita desarrollar entendimiento para conocer la sana doctrina. Así que el hecho de que la doctrina bíblica imparta gracia es una gran bendición para nosotros. Por lo cual, como les dije, tenemos la responsabilidad de crecer en conocimiento, no para que más gracia se nos sea impartida, sino que este conocimiento nos ayudará a observar y experimentar de mejor manera la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos va a dar mayor paz. Esto debe ser una exhortación personal para cada uno, porque tenemos que dedicarnos a desarrollar un mayor entendimiento del consejo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la aplicación? Se acaba de hacer hace poco otro estudio. ¿Qué tanto lee el cristiano? Y la mayoría de los cristianos, no todos, pero la mayoría, al día lee menos de 5 minutos. Ni hablar de cuántos días a la semana lee. Ni hablar de cuántos días al mes está leyendo el cristiano. Una vez que nosotros vemos los estudios nos damos cuenta que el problema no es la doctrina, el problema soy yo. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a la lectura? Es que trabajo mucho. Es que tengo muchas cosas que hacer en el día. Hay una disciplina bíblica llamada la mayordomía, y dentro de la mayordomía está el tiempo. Entonces Dios te dijo, yo estoy 24 horas. A ver cómo le haces tú, pero en esas 24 horas tú tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Y si tienes trabajo, tienes tu trabajo, pero tú sigues teniendo una responsabilidad para conmigo, porque la lectura es el alimento para el creyente. Y si tú estás desnutrido, espiritualmente hablando, ¿qué va a pasar con el que anda como león rugiente? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a hacer? Pues va a agarrar al más vulnerable. No sé si han visto Animal Planet, o si todavía existe Animal Planet, de hecho. Pero los leones, cuando van a cazar, empiezan a encerrar a sus presas hasta que el más débil y el más vulnerable queda solo y por fin lo atrapan. Lo matan y se lo comen. Es lo que pasa. El diablo anda como el león rugiente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que eliminar la pereza de aprender. Muchas veces la pereza es la que nos hace levantarnos y no soportar las predicaciones o las enseñanzas. Es que tenemos pereza de escuchar. Tenemos pereza, por eso nos estamos durmiendo en medio de las predicaciones. Porque nos da pereza. Esa es la realidad. Nos da pereza leer. Por eso yo no hago un tiempo en la semana o en los días para poder acercarme a Dios. Nos da pereza escuchar. Nos da pereza estudiar. Por eso son tan pocos los varones que están siendo observados para ser futuros diáconos o futuros pastores, porque hay pereza al estudio de la palabra también. Así que hay que eliminar pensamientos de orgullo, de que yo ya conozco, yo ya sé suficiente. No, nadie ha llegado al punto de decir que ya no necesita tanto estudio, que ya no necesita la palabra. Hay que verla como nuestro alimento espiritual. ¿Quieres disfrutar más de la gracia y la paz de Dios en tu vida? ¿Quieres eso? ¿Qué cristiano no lo quiere? Bueno, la respuesta está en nuestro crecimiento, en el conocimiento de la palabra, en nuestro desarrollo de la doctrina bíblica y la sana doctrina. Tenemos que hacer una cosmovisión bíblica. Luchamos cada día con los hábitos pecaminosos que quieren rechazar la doctrina bíblica. ¿Dónde lo identifico, esos hábitos pecaminosos? En pensar, ay, qué exagerado darle tanta importancia a la sana doctrina. No tengo tanto tiempo ahorita para enfocarme en eso. No tengo tanto tiempo para enfocarme en la Biblia. El conformismo espiritual es peligrosísimo. No debe existir conformismo espiritual en el creyente.
El creyente o crece o retrocede. Entonces, si tú estás ahorita conforme, posiblemente es porque estás retrocediendo. Porque si no avanzas, vas para atrás. Entonces, el día de hoy hemos podido observar solamente dos de las bendiciones. El que el Señor nos muestra justicia y nos imparte gracia. Ya más adelante podremos continuar con las otras bendiciones que nos da la sana doctrina. Sin embargo, quiero que sean advertidos a no caer en una apatía de doctrina bíblica, una apatía a la doctrina, en una oposición a la sana doctrina, un orgullo de creer que sabemos todo. Hay mucho peligro en eso. Hermanos, los falsos surgieron de dentro de la iglesia. Los falsos en algún punto fueron buenos maestros. Vean. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia, cuando llegue ese momento? ¿Voy a tener yo el discernimiento para darme cuenta de que un hermano se pudo haber vuelto un falso? ¿O que realmente al final de cuentas siempre es un falso? ¿Voy a tener la valentía de enfrentar esas situaciones? Por esa razón quiero motivarlos a buscar un crecimiento en el conocimiento bíblico y un mayor hambre por la doctrina bíblica. Colosenses 1, 9 al 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, dice Pablo, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la oración de Pablo para los de Colosenses. Y esa debería ser la oración de nosotros para con el resto de nuestros hermanos, un crecimiento espiritual.